Me tocó reemplazar al profesor Julius, no puede el día de hoy, ya la otra semana lo vas a tener. Y bueno, mi nombre es Paul Gallegos y yo soy profesor de Historia Universal, también de la academia, soy en otros ciclos. Y además, bueno, también soy historiador de formación, yo soy de la Villa Real, de la Villa Relax. Y bueno, vamos el día de hoy a continuar con los temas que el profesor ha dejado pendiente para el día de hoy. Antes de empezar, creo que veo algunos nombres que me parecen conocidos, que creo que los he visto en algún ciclo anterior, me parece. Pero bueno, algunos de los que están aquí presentes va a alguna carrera de letras, como por ejemplo ciencias sociales, me refiero pues a las rechazadas carreras como historia, quizás este, historia, filosofía, literatura. ¿Alguno de ustedes va a esas carreras? Historia, literatura, filosofía. ¿Ninguno? No, ninguno. Parece que no, parece que no. Bueno, entonces, se está escuchando, ¿verdad? Se escucha el audio, ¿no? Sí, 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 muy bien. No, 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 yo me apellido Gallegos, no soy Mestanza. Sí, veo algunos nombres que me parecen conocidos, los he visto registrados, creo, antes. Bien, vamos a empezar entonces. Bueno, el día de hoy tenemos pues que explicar un periodo, ya estoy enterado que ya han hecho pues lo que es hominización, así que hoy día será pues una ampliación de eso. Primero veremos, por supuesto, esta idea de cómo los hombres, primero, de ser especies inferiores, todavía no racionales, pasarán, por supuesto, después a crear un tipo de pensamiento simbólico que es el arte rupestre, después pasarán a sembrar y finalmente aparecerán los primeros estados, ¿no? ¿De qué periodo estamos hablando? De prehistoria, la prehistoria, ¿ya? Y bueno, la prehistoria, para ser más exactos, debes recordar que es el periodo, si hablamos de forma general, cuando pasamos de ser solo de seres humanos, ser animales, a crear de repente algo más complejo, y esto complejo es obviamente también la escritura. Entonces, si hablamos del tiempo cronológico, la prehistoria surge con el surgimiento del hombre hasta el surgimiento de la escritura, ¿no? Eso sería cronológicamente hablando. Estamos hablando de 2 millones de años de antigüedad hasta los 3.000, 3.500 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Em, Solo que sí te puedo hacer notar que cuando se menciona la escritura como el elemento que genera la historia, debes darte cuenta que también hay un problema con eso. ¿Por qué? Porque se supone que con la escritura, si bien es cierto, muchas culturas la tuvieron, pero hay otras que no. Y eso es un problema porque no suelen de repente considerar a estas otras culturas, como los incas, por ejemplo, que no tenían una escritura tal y como se concebía en Asia o Europa, pero tenían una manera diferente de cómo expresar ideas y más. Entonces, el hecho de también centrarse tanto en la escritura generaría pues un poco de discriminación, si se puede decir, con otras civilizaciones, ¿no? Como que no pertenecen a la historia, en todo caso, ¿no? Y eso se debe a que la división tradicional de la historia que tú conoces, que la que hizo Christopher Keller, es más eurocéntrica, ¿no? ¿Por qué eurocéntrica? Porque mira Europa como una especie de desarrollo de civilización máxima, ¿no? Culturalmente hablando, grande, ¿no? Así que superior a otras, ¿no? Pero bueno, es una aclaración. Además debes recordar que esta clasificación de la prehistoria se va a hacer en una época diferente, y esta es en el siglo XIX. ¿Quién es el que va a hacer esta división? Eh, Va a ser Christian Thompson, ¿no? Christian Thompson, ¿no? Más o menos en el siglo XIX. Por lo tanto, pues si lo hace en Europa también va a tener tipo de problema, ¿no? ¿Quién es considerado el padre de la prehistoria? Ese es Jacques Boucher de Perthes. Jacques Boucher de Perthes. ¿Por qué? Porque en su libro llamado Antigüedades Antidiluvianas, ¿no? En este libro
el siglo XIX también, eh, vamos a encontrar qué cosa, que utiliza la palabra prehistoria por primera vez. Y es importante notar eso, ¿por qué? Porque aquí, por primera vez, en esta época se está empezando a buscar información del pasado, ¿no? O sea, ya se sabía de Mesopotamia, pero se quería saber más, qué había atrás, ¿no? Incluso hubo una fiebre de los fósiles y una fiebre de las momias, después en la época victoriana, que recuerda la época en que Inglaterra era Inglaterra era la potencia mundial, ¿no? Entonces, esta idea de buscar, encontrar estos tipos de fósiles va a ser importantísimo. Y Boucher de Perthes hace este libro donde acuña este término de prehistoria y donde la división de la prehistoria va a ser importante a través de dos grandes edades, piedra y metales, ¿ya? ¿Y por qué piedra y metales? Porque estos van a ser los elementos importantes para el consumo, para en todo caso, para el uso, para las herramientas, ¿no? O sea, digamos que tiene un fin práctico, ¿no? Un fin de trabajo, ¿no? Cómo el hombre va a mejorar a través del trabajo también, ¿no? De estos tipos de elementos que van a ser importantes y básicos en su vida, ¿no? Piedra y metal. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? ¿Están ahí, no? Porque están muriendo ya. ¿Tú ven? Vale. Ah, Joel, mira, ya sí te conocía ya de antes. Sí te había visto también. A ver, mira. Mira, a ver, voy a repetir de nuevo. A ver, para decirlo de otra manera, la prehistoria es el periodo ubicado cronológicamente entre más o menos la aparición del hombre hace 2 millones de años, ¿no? Hasta el surgimiento de la escritura, que es aproximadamente al 3500 antes de Cristo, ya. Y ¿quién es el que se considera el padre de la prehistoria? Jacques Boucher de Perthes. Ya, Jacques Boucher de Perthes. Perfecto. ¿Por qué? Porque en su libro llamado Antigüedades Antidiluvianas, ahí utiliza el término prehistoria, ¿no? Y eso es importante entender para poder notar de una otra manera eh, que en esta época del siglo XIX se está empezando a buscar fósiles y conocer el pasado más atrás que de lo de Mesopotamia, ¿ya? También en esa época se va a dar la división de la prehistoria. ¿Y quién va a hacer esto? Christian Thompson. Christian Thompson, ¿ya? Christian Thompson. ¿Y en qué lo va a dividir? En dos grandes edades, edad de piedra y edad de los metales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? De esos dos, ¿no? ¿Por qué utiliza la piedra y los metales? Porque en el caso de la piedra y los metales lo utiliza porque son elementos que van a usarse para hacer herramientas. ¿Y qué es lo más importante que va a crear durante toda la prehistoria, durante la edad de piedra incluso específicamente? Herramientas. ¿No? Herramientas. Eso va a ser algo muy importante. Crear tecnología, ¿no? Eso es lo más importante en este momento, ¿no? Por eso es que él utilizó este criterio de piedra y metales, ¿no? Para tener esta idea. En el examen no consideran a John Frere como a Charles Lyell. Eso sí, a ver, pero hay una aclaración. Bueno, aparte de que el PPT no lo he hecho yo, el PPT lo ha hecho el profesor Julio, si te das cuenta. Pero la aclaración más común y la aclaración directa son las personas que ves acá. La persona que ves acá, que es Jacques Boucher de Perthes. No se hagan problema, ¿ya? Comúnmente lo hace más como uno distractor de los otros nombres, y en el libro incluso de la pre, no suele aparecer esos nombres que mencionas. Pero siempre es bueno dar una aclaración, ¿no? Porque de repente a veces como, oye, pero a mí me sorprende lo que estás diciendo, ¿no? Además, una aclaración también les voy a dar a ustedes para que no tengan problemas, por ejemplo, cuando hablemos otra vez del Homo erectus y me digan Ergaster o Erectus, profe, ya. Siempre revisen los libros o el temario de la universidad a la que vas a postular, porque a veces puede ser que esta universidad considere dentro de su división particular
que es esta pregunta y no la que de repente te ha explicado de manera general el profesor, ¿ya? Entonces así tú te evitas problemas, te evitas hacerte olas y consideras lo que la universidad considera que es la respuesta, ¿sí? Porque a veces se guían de ahí, no tanto de lo que es de común acuerdo, como se dice, ¿no? A veces pasa eso, a veces pasa en la vida real, por ejemplo, ¿no? En la Villarreal, por ejemplo, si hablamos de historia del Perú, a veces figura como primer hombre, no figura Pacaycaste, perdón, Piquimachay, ¿no? No figura eso, ¿no? O no figura Nanchoc, pero figura qué cosa, Pacaycasa, ¿no? Pero tú puedes decir, oye, no, pero eso ya está desactualizado, qué sé yo. Sí, pues, pero si lo considera esta universidad y aparece incluso en las claves, tienes que tú notar eso y marcar. O sea, ahí como que no entra tanto tu criterio histórico, sino tiene que responder lo que consideran ellos, ¿ya? Y siempre es bueno eso. Libros de la pre-Josué están en internet, ¿ya? Están en internet, principalmente. Hay páginas, no recuerdo ahorita qué páginas hay. Incluso hay una página donde te menciona que ustedes deben saber ya también, donde te dice más o menos el porcentaje de qué preguntas vienen más en Historia Universal y en Historia del Perú. Ahí está, cuestión que busques, no es difícil. Pero van a encontrar más el libro del 2018 y van a encontrar el libro del 2013, que era más largo. Que también les recomiendo que se lo bajen porque hay información también que a veces se ha repetido en algunas preguntas de eco de admisión. Así que es cuestión de ustedes. Vale. Entonces, dentro de la edad de piedra tenemos unos subperiodos. ¿Ya? Un ratito. Ya. Ya, a ver, entonces, ¿qué periodos tenemos ahí? Paleolítico inferior, paleolítico medio y superior. Tres etapas. Y después tenemos el mesolítico y el neolítico. Te voy a repetir. Dentro de edad de piedra tienes paleolítico, mesolítico, neolítico, ¿no? Y el paleolítico tiene subperiodos también. Y eso hay que entender en edad de piedra. Y edad de los metales, cobre, bronce, hierro. ¿No? Cobre, bronce, hierro. También es importante eso de ahí, ¿ya? Eh, ¿Y por qué cobre, bronce y hierro? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no plata? Muy simple. Porque estos metales son los más comunes y los que se van a utilizar principalmente para armas y para utensilios de uso cotidiano. La gente que era pobre no podía utilizar oro, solamente la élite, solamente los que gobernaban, que tenían poder, ¿no? Entonces, por eso es que el cobre sí es un mineral que se va a utilizar tanto entre la clase alta como la clase baja, ¿no? Para hacer qué cosa, ollas, sartenes, hasta más adelante tenedores, incluso más adelante, ¿no? Por eso es que se fija en estos tres más importantes, ¿ya? Una aclaración en ese aspecto. Incluso oro no podían utilizar porque hacer una espada de oro tendrías que tú juntarlo con otros metales, porque si no se deforma, no es tan fuerte, ¿no? No tiene esa resistencia como el bronce o el hierro, ¿no? Por eso incluso cuando tú ves un anillo de oro, tienes que notar de acuerdo al quilate, ¿no? De acuerdo a eso, a la pureza del oro, porque de todas maneras tiene que haber un mineral que colocan para que el oro no se deforme con el tiempo, no pierda la forma que le han dado, ¿no? Eso es algo que de repente no sé si sabías, pero es importante, ¿no? En ese orden lo fueron usando. Sí, digamos que lo usaron en ese orden, pero no estricto. Porque hay civilizaciones, por ejemplo, que no conocieron el hierro hasta bien entrado el siglo XVI, ¿no? Por ejemplo, los incas no podrían ser considerados dentro de la edad de los metales. ¿Por qué? Porque el desarrollo de América o el desarrollo africano, de repente una parte, es diferente a esta clasificación. Digamos que esto más responde a Europa y Asia, ¿ya? Pero hay algunas civilizaciones que perduraron más el uso de un metal que otro, ¿ya? Pero no se hagan bolas, simplemente consideren esto de forma general, un marco un marco cronológico, para decir, ¿dónde estoy? De acá, perfecto, ¿no? Eso es más importante. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Ujú. Bien, entonces continuamos. Listo. Entonces empezamos con el periodo paleolítico,
¿no? Paleolítico. Chicos, tenemos hasta las 11 y cuánto. Tenía mi horario, me lo enviaron ayer para el día de hoy, pero se me extravió porque se me ha reformateado el WhatsApp. Tenemos hasta, 11 y cuarto, perfecto. Entonces hasta las 11 más o menos tengo que terminar. Tengo una hora, perfecto. Gracias, gracias. Ah, 11 y 15 el examen. Ah, ya, ya. Yo pensé que terminaba todas las 11 y 15. Ya no importa. Ya, ya. Arigato gozaimasu. Bueno, entonces, paleolítico. ¿Qué significa etimológicamente? Paleo, antiguo, lítico, piedra, ¿no? Esa es la edad de piedra antigua, ¿no? Para decirlo de una otra manera, ¿no? Ya. Importante eso. Debes recordar que este es el periodo más largo de la historia de la humanidad, el Paleolítico, ¿ya? Periodo más largo de la historia de la humanidad. Además, es el periodo donde el hombre pasó de ser un animal inferior, de ser una especie en evolución, ¿no? Salvaje, a ser una especie totalmente reformada, a una especie ya racional. Digámoslo de otra manera también, pasamos de ser animales a ser dioses. ¿Por qué te digo eso? Fácil. ¿Por qué animales? Porque no teníamos noción incluso de lo que éramos nosotros, ¿no? Y éramos simplemente animales que dependíamos de la naturaleza para poder vivir. Pero mientras íbamos desarrollándonos y descubriendo nuevas cosas, finalmente creamos algo nuevo. ¿Qué cosa? El Estado. Aparecieron también gobernantes, ¿no? Y estos gobernantes se van a considerar incluso hasta como dioses en la tierra. Por eso incluso un sistema importante en esta época y uno de los más importantes a nivel mundial va a ser la teocracia, gobierno de los dioses. Y es la verdad, ¿no? ¿No te das cuenta que la mayoría de gobernantes del mundo antiguo eran considerados casi como dioses, ¿no? El amado de Ta, ¿no? El hijo de Horus vivo, ¿no? El Horus vivo en la tierra, ¿no? Ya me estoy poniendo medio novelesco, pero sí, ¿no? Pero es importante lo que te menciono, ¿no? ¿Eran nómadas? Éramos nómades, claro, nómades sí, y después nos volvimos sedentarios, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos resaltar acá? Aquí se empieza a trabajar la piedra, ¿no? La percusión es importante, percusión quiere decir por el choque de ambas piedras para darle forma a una, ¿para hacer qué cosa? Cuchillos, raspadores y probablemente también puntas de lanza, ¿ya? Esas cosas de ahí. ¿Qué más? Aquí la economía era predatoria o depredadora, que es casi lo mismo, es lo mismo, ¿no? O sea, ¿a qué me fue con predadora? Que eran cazadores y tenían varias especies para poder cazar. Recuerda que los seres, el Homo, el género Homo en general, tiene una dieta variada, son omnívoros, no solamente comen carne, también comen vegetales, ¿no? Y esa dieta va a ayudar bastante también en la evolución, ¿no? Claro, ya se tenía el cuchillo bifacial, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Pero recuerda que los primeros que lo van a trabajar van a ser los Homo habilis, ¿no? Habilis y después ya va mejorando a través del tiempo, ¿no? Flecha, José, va a surgir más ya a finales del Paleolítico Superior, ya cuando está el Homo sapiens, ¿no? ¿Cuánto tiempo podían vivir? Bueno, podían vivir lo que podían aguantar, ¿no? O sea, la expectativa de vida no llegaba ni a los 30 años, ¿no? Tú llegabas a los 40 y eras un viejo, eras alguien longevo, porque te podías morir, uno, porque te podían comer otro animal, otro, porque te mataban, de repente en una pelea por comida te podían matar, o también por ahí te podías enfermar igual, o etcétera, ¿no? Tantas cosas, ¿no? No había pues una expectativa de vida tan larga como la que tenemos hoy, ¿no? O sea, llegar a 80 años era casi imposible en esa época, ¿no? Imposible, por varias razones. ¿Mm? Agradezcan que ahora se puede llegar a más edad, ¿no? Antes incluso llegabas hasta los 30, 40, ya era demasiado. Aquí le dicen también economía parasitaria porque depende de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué depende? Porque de acuerdo a eso ellos viven, cambian su modo de vida, ¿no? Donde va la presa, ahí están ellos, ¿no? Es muy importante eso, ¿no?
¿Se puede saber si se agrupaban en bandas? Sí, Miguel Ángel, se agrupaban en bandas en esta época, en el Paleolítico en general, sí. ¿Por qué bandas? Porque a más gente, mejor capacidad para poder cazar, más rápido cazas, ¿no? Y obviamente tienes que repartirte la carne entre todos, ¿no? Entonces, para eso eran las bandas. ¿Eran familia? No, solamente eran varios grupos de cazadores que se unían con ese objetivo que acabo de mencionar. En Chile una mujer tiene 1020 y picos años. Ah, no, pues eso no creo que sea verdad, la verdad. No sé, 1000 años, no creo, no creo. Profesor, el Paleolítico se dio en el Pleistoceno. A ver, una aclaración. Cuando hablemos de Pleistoceno, estamos hablando de la edad geológica de la Tierra. Y sí, durante todo el Paleolítico, todo, el periodo geológico es Pleistoceno, ¿ya? ¿Cuándo viene el cambio? En el Mesolítico. Pasamos del Pleistoceno al Holoceno. Ya, eso ya tiene que ver con la edad con la edad de la Tierra. Y eso ustedes pueden buscarlo en internet o preguntarle al profesor de geografía, ¿no? Creo que eso es una de las primeras clases que se hace sobre la historia de la Tierra. Qué bien emocionante, ¿eh? Porque hay varios animalitos antes que los actuales, incluso antes que los dinosaurios, que son bien, bien, bien chéveres, ¿no? A los que les gusta ese tipo de cosas, ¿no? El Homo sapiens ya habita el Paleolítico, solamente a partir del Paleolítico superior, nada más. Ya antes no. A ver, ¿qué más? Otra característica, consume pero no produce. Consume pero no produce, claro, porque depende de la naturaleza, ¿no? ¿Qué actividades tenía? Caza, pesca y recolección, y tenía una vida nómade o transhumante, ¿no? Ay, perdón, te lo traté antes que continúe. A ver, para decírtelo así, lo que te acuerdas a ti te enseñaron cuando eras niño, cuando eras niñito todavía en el nido, ¿no? En el jardín, a sembrar de repente tu frijol, ¿no? ¿Te acuerdas en un vasito de plástico? Y de ahí le hacías germinar, ¿no? Le hacías germinar y bueno, hasta que después algunos de repente lo habrán plantado, ¿no? Y general, ¿no? Ya. Eso es lo que para ti era el normal y fácil. Para un hombre del Paleolítico eso era simplemente imposible. No lo entendían, no lo podían tener. Por lo tanto, no le pidas mucho, pues, ¿no? Probablemente tenías eso y le daban el frijol, se lo comía, no lo sembraba, ¿no? No sabía todavía eso. ¿Se puede decir también economía parasitaria? Claro que sí, Josué. A eso se refiere a que depende de la naturaleza. Eso sí. Muy bien, entonces, esas serían las características generales del periodo paleolítico. A ver, repetimos. Uno significa edad de la piedra antigua. ¿Qué cosa trabaja acá? Piedra, a través de la percusión, o sea, el golpe con la piedra, entre piedras, para darle forma. Economía, depredadora o parasitaria. El humano depende de la naturaleza, consume, pero no produce. ¿Qué actividades tenía? Caza, pesca y recolección. Vida nómade, es decir, transhumante, ¿no? Y debes recordar también que el Paleolítico era uno de los periodos es uno de los periodos más largos de la historia del hombre. Otro aspecto que debe resaltar que en este periodo del Paleolítico es donde se va a concluir la evolución de forma generalizada, ¿no? En este periodo. También es algo que podemos resaltar. A ver, los cangrejos de herradura siguen vivos y es una... Ah, sí, 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 sí. Son animalitos que han presidido. Sí, también el celacanto, ¿no? Si quieres, Josué, puedes buscar el celacanto. Es un animal también, es un fósil viviente que al parecer sobrevivió también por las condiciones de no tener muchos depredadores, ¿no? Y ha sobrevivido millones de años. Y el celacanto es más viejo que el dinosaurio, ¿no? Igual que el cangrejo de herradura que tú mencionas, ¿no? Que se parece a los trilobites, ¿no? Que son animalitos del periodo antes del... ¿Qué periodo es esto? Silúrico creo que es. No recuerdo cómo se ve el periodo ahorita. ¿Qué vamos a encontrar en el Paleolítico? Ahora vamos a ver eso. Paleolítico inferior. Acá tenemos algunos homos importantes, ¿no? O género, dentro del género homo, ojo. Ya les han hablado del Australopithecus, ¿verdad? Ya les han hablado, ¿no? Sí, 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 perfecto. Profesor, en el Paleolítico el hombre es depredador y en el Neolítico productor. Exactamente. Muy bien, exactamente. Para hacerlo simplificar la información. Muy bien. Muy buena forma de simplificar, hijo. Muy bien. Sapiens, claro, el Sapiens es todavía en el superior, ¿no? Ya, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos al
habilis y al Homo erectus, ¿no? ¿Cuál es uno de los aportes más importantes? Producción de herramientas y el uso del fuego, ¿no? El Homo habilis se considera el primer homínido propiamente con ese nombre, con esta clasificación, ¿no? Hasta ahora se ha aceptado eso. El Homo habilis incluso se le llama Homo faber. ¿Por qué faber? Porque produce herramientas y estas herramientas o tecnología es importante porque quiere decir que ayuda mucho a sus actividades diarias, en este caso a la caza y la pesca, ¿no? Y es propio del desarrollo también de la masa encefálica, ¿no? Y la adaptación al medio también, ¿no? Y en el caso del Homo erectus, nos recordamos pues que es una de las primeras especies que migra fuera de África, coloniza Asia, eh, y también, por supuesto, y acá viene pues la discrepancia en algunos por ahí, ¿no? Que a veces se confunde, profe, ¿no? El ergaster, ¿no? El erectus, el heidelbergensis, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿El ergaster es contemporáneo con el erectus? Yes, son contemporáneos, ¿no? Hombre habilidoso, claro que sí, Aaron, muy bien. Pero recuerda, ¿el ergaster qué hizo? ¿Quién descubrió el fuego y quién lo empezó a usar? ¿Cómo es la cosa? ¿El habilis? No, el habilis no. ¿Ergaster o erectus? ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Acá también está la dispersión. Claro, muy bien. O sea, a ver, el ergaster, ya, no se hagan bolas con esto, ya, no se hagan bolas. Ya les dije que lo que tienen que hacer en caso, tienen que marcar una opción segura. El ergaster es el que descubre el fuego o el que tiene el primer contacto. Y el erectus es, digamos, ya el que lo usa permanentemente, ¿no? Pero quien ya lo produce, ya lo tiene pues como una destreza, ya es el neandertal. El neandertal ya lo usa, pues produce de una manera fácil, ¿no? Incluso el erectus le era difícil, ¿no? Era muy difícil. Así que esperaba que haya incluso eso, ¿no? El gáster es otra especie, no es el habilis. Está casi contemporáneo entre el habilis y el erectus, por ahí. Está casi como el nexo, casi por ahí. Pero deben recordar también que la hominización no es una línea, ¿no? Es como una ramificación, ¿no? Y una de esas ramificaciones es el Homo ergaster, ¿ya? Así que ahí está valga la aclaración, valga la aclaración. Bien, eh, el Homo antecesor es más bien uno de los hombres más antiguos de Europa, ¿no? Es el hombre más antiguo de Europa, ¿no? Es el antecesor, ¿no? Ese ya, y también es casi durante esta expansión del Homo erectus hacia Asia, el antecesor es prácticamente una especie que es casi derivada de esta migración, ¿no? Pero para que va a llegar a Europa. Se menciona que el antecesor incluso es como una especie de un pariente del que será después el neandertal más adelante, ¿no? Ujú, el antecesor. Muy bien, ¿qué más? Bueno, estos son dos elementos importantes, ¿no? Hoy, son dos elementos importantes del Paleolítico inferior, ¿no? Del Paleolítico inferior. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se les llama, por ejemplo, a la tradición lítica, o sea, las formas de trabajo en piedra que hacía el Habilis y el Erectus? Se les llama el estilo oldubayense y el achelense. Pero bueno, son datos así generales que te estoy dando, muy aparte, ¿no? Son estilos de cómo ellos trabajaban la piedra. ¿Mm? Todavía de forma rudimentaria, pero sí, ¿no? El oldubayense y el achelense, ¿no? Dentro de restos de Homo habilis podemos de repente rescatar al hombre de Turkana y el hombre de Olduvai en África, y en Erectus podemos resaltar al hombre de Java y también al hombre de Pekín. ¿Mm? Pekín es en China y obviamente Java en Indonesia. Listo, ¿no? Eso podría ser una de las tantas especies. Muy bien. Ahora, claro, no. A ver, no. A ver, te explico. El ergaster es el que tiene el contacto con el fuego. Y el erectus es el que ya lo usa de forma permanente, pero no lo produce con tanta destreza, ¿ya? Quien lo va a producir con destreza y ya con maestría ya es el neandertal, más adelante. Esa es la diferencia.
¿no? Esa es la diferencia. Así que no se hagan problema. Ya les dije que en ese aspecto vean ustedes lo que le pide la universidad y de acuerdo a eso marcan. No se hagan bola. No se hagan bola en ese aspecto. Claro, ajá, exactamente, Aaron. Bien, paleolítico medio. Aquí ya hay un cambio. Climático y de especies. Edad del oso. ¿Por qué edad del oso? Porque se comían a los osos. No, no necesariamente se los comían. Pero sí utilizaban bastante sus pieles, ¿no? Probablemente también se los devoraban, pero se ha encontrado más que el uso de pieles y, por supuesto, sus huesos. Por eso le llaman edad del oso. Porque la piel de sí era muy buena, ¿no? Para poder abrigarse contra el clima glacial que había, ¿no? Acá se está empezando, recuerda, una etapa ya de enfriamiento general, ¿no? Ya hacía frío, exactamente, ¿no? Ya hacía frío. Y aquí tienes, pues, al neandertalensis, ¿no? Aquí tienes al neandertal. Un aporte importante, inicios de religiosidad, ¿no? Ahí está, inicios de la religiosidad. ¿Qué tienes acá, por ejemplo? Tienes los enterramientos rituales, ¿no? Enterramientos rituales. ¿Por qué? ¿Por qué entierran? Porque ya tienen una noción de recordar a la persona que se fue, pues, ¿no? Esto es, y por eso la entierran con todos sus objetos y que tenían vida y en un lugar que ellos saben, ahí reposan sus restos. Ya no lo dejan morir y pudrirse en un lado, ¿no? Ya recuerdan, al parecer, a este ser. Y si es un ritual es porque también tendrían alguna creencia probablemente en el más allá. No estamos hablando del cielo, ojo, estamos hablando de forma general, o sea, ya están entendiendo lo que hay a su alrededor, ¿no? ¿Y cómo se puede notar eso? Pues si no hemos estado ahí. Lo que pasa es que los antropólogos y los arqueólogos y los paleontólogos principalmente han notado esto cuando han estudiado, por ejemplo, a algunas tribus actuales que todavía se mantienen con sus costumbres, que cuando hacen enterramientos, hacen precisamente enterramientos rituales, ¿no? Y también incluso en el caso de los neandertal, se hallaron que hacían también canibalismo ritual. O sea, comían una parte del cuerpo, no porque era, qué rico, no, sino porque lo hacían por una cuestión de, probablemente, de transmitir fuerza. Por ejemplo, algunas tribus de Oceanía, se comían a sus rivales, se los comían, pero no por únicamente por el hecho de ganar, sino también se comían a los más fuertes. ¿Por qué a los más fuertes? Porque tenían la idea de que al consumir su carne podían transmitirle esa fuerza y esa valentía de esa persona. Entonces, ojo, y solamente a los más fuertes, ¿ah? A los cobardes, a los que eran cobardes, ni siquiera tenían el lujo de ser comidos, ¿no? O sea, al que era cobarde, nadie se lo comía. A los que eran fuertes y guerreros, a ellos sí, cuando estaban muertos, ¿no? Entonces, esas ideas, como que la han tratado de interpretar un poquito a lo que era la religión. Los sueños, ¿a qué te refieres con los sueños, José? ¿Te refieres a que ellos tienen un pensamiento ya extra racional, quizás? ¿Te refieres a eso, José? Si tiene como ideas que se van formando dentro de esto. Sí, sí puede ser, claro que sí, pero no podemos saber exactamente si tenían sueños, o sea, no sabemos a ciencia cierta, ¿no? O sea, es difícil mencionar de que ellos tenían sueños, ¿no? Puede que sí, que de repente recreasen aspectos que han visto en cómo se llama, en la vida normal, ¿no? Porque ya recuerda que su masa encefálica tenía un cierto desarrollo y al parecer sí podían desarrollar ya algunas nociones modernas de lo que hoy llamamos quizás sueño, ¿no? ¿Podían defenderlo? ¿Podían confundirlo con la realidad? Sí, por supuesto también, ¿no? Pero no hay que pedirle mucho también a los neandertales, ¿no? No hay que pedirle también, pues, un juicio personal sobre la naturaleza y sobre la muerte, porque eso era algo que simplemente no lo tenían, pues, ¿no? Era todavía recién incipiente, era todavía inicial, ¿no? ¿Aumenta el tamaño del cráneo en cada homo? Claro que sí. Y recuerda que uno de los alimentos más importantes, aparte de la carne, es que el aumento de los carbohidratos también, ¿no? Eso también es importante. ¿Y por qué se extingue el neandertal? Porque uno es el clima y dos también por la competencia que tenía con el sapiens, porque el neandertal no vive solo, convive con el homo sapiens. Hay una guerra entre ellos también y hay una competencia
Y también hay amor. Dice que del hoyo al mar hay un paso, ¿no? Y también entre ellos hubo, también se dice, al parecer, algún encuentro entre ellos, ¿no? De una otra manera hubo. Dice. Encuentro no me refiero a que se pegaban, no, sino que iban a jugar en el bosque mientras que el lobo está, pero entre el matorral te esperaba un neandertal, ¿no? Te agarraba y se movían las hojitas y bueno. A ver, los sapiens tenemos un poquito de genes de los neandertal. Tenemos algo, sí, pero no es que sean pues nuestros papás, no, no, no es así. No es así. No, somos especies diferentes. ¿Hubo sí, un contacto? Claro que sí, sí, hubo. Sí, sí, sí. Hubo un gangbang histórico, prehistórico, ¿no? Si se puede decir así, ¿no? Aquí hay un cambio de clima, claro que sí, ¿no? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Hay un cambio de clima, por eso es que aquí utilizan bastante las pieles. Utilizan bastante las pieles para cubrirse, porque ahora que hemos perdido pelaje por la evolución, ¿no? Mira, esa especie al parecer, o sea, tenemos algo de genes, ¿ya? Pero digamos que eso viene a ser la derivación del cromañón, que somos nosotros, ¿no? Que somos nosotros, no el Homo sapiens propiamente, ¿no? Pero hay otras especies que se han descubierto que podrían ser también, por ahí de repente un derivado, ¿no? Como el denisovano, ¿no? Pero esa es una cuestión ya muy aparte que tampoco te van a preguntar, pero si tú observas el árbol de la hominización, te vas a sorprender, ¿no? O sea, hay cada cosa, cada especie, subespecie, que te vas a notar que es compleja la cosa, ¿no? Y tú dirás, oye, pero lo que me enseñan en la academia es solamente el 2%. Sí, pues, que ahorita solo te preparamos para un examen. Pero si podemos discutir sobre estas cosas, tenemos que tener otro tiempo aparte, ¿no? De hecho que sí. ¿Muere por el cambio de clima? Claro que sí. Pero recuerda que no solamente eso, sino también por la falta de alimento, y esa falta de alimento también les va a hacer competir con los sapiens, y los sapiens habían desarrollado mejor las actividades de caza, y eso va a ser demoledor para los neandertales. A pesar de que ellos tenían fuerza y todo, igual, ¿no? Claro, tenían fuerza, pero lo que les faltaba de fuerza, los sapiens lo compensaban con destreza y con habilidades diferentes, ¿no? Eso es lo que hace que los neandertales, no que sean estúpidos, simplemente que no, su contextura no estaba preparada para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los sapiens van a mejorar. Si tú ves, por ejemplo, la punta de lanza de un neandertal con una punta de lanza de un sapiens, vas a notar la actividad y la especialización que tenían los sapiens comparado con los neandertales. O sea, era abrumadora, era totalmente diferente, y eso quiere decir que hay un mayor desarrollo de la masa encefálica. Así que no tenían competencia los sapiens. No tenían. Y finalmente, ¿qué pasó? En el Paleolítico Superior, ¿quiénes se quedaron como dueños y señores? Los Homo sapiens, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van a colonizar Oceanía y América? El Homo sapiens, ¿no? Por eso que aquí es donde recién empieza el periodo lítico para el caso del Perú. ¿O acaso en el Perú han encontrado neandertales? No. Por eso aquí empieza el periodo lítico en el Perú, por ejemplo, ¿no? Los neandertales tenían piel de pigmentación caucásica debido al clima. No, eso es variado, porque había neandertales que no vivían únicamente, vivían en el centro de Europa, como también en la zona de los Alpes, es de acuerdo a eso. Pero como la tendencia sí era cerca a esto, ¿no? A una, no caucásica propiamente blanca, pero sí bronceada, por así decirlo, ¿no? No eran trigueños, propiamente. Un poco complicado decirlo. Los sapiens sí, habían algunos que vivían en las zonas frías de Europa que sí tenían esto. El Paleolítico Medio empezó la edad de hielo, y es la primera glaciación, gran glaciación. ¿Mm? Bueno, ¿y qué cosa resalta el Homo sapiens? Aportes, arte, en este caso, pensamiento simbólico, ¿ya? ¿Por qué era del reno? Lo mismo que he mencionado con el caso del osito, pues, en el Paleolítico Medio, lo mismo. O sea, también aquí se usa más la osamenta de reno y las pieles de reno. Incluso los renos salen pintados en las pinturas rupestres, ¿no? Claro, dos tipos de arte, muy bien. Arte parietal, arte mobiliar. Perfecto, ¿no? Ahí están las dos cositas, ¿no? Arte parietal, arte mobiliar. La imagen que tenemos de arte mobiliar, que es una mujer, es la Venus de Willendorf, ¿no?
una estatuilla de piedra, por eso le dicen mobiliar. ¿Por qué? Porque se puede transportar, es chiquita la estatuilla, ¿no? Y si ves la exageración de todo ello, no vayas a pensar, pues, que es algo pornográfico, sino es una cuestión que al parecer representaría una idea de fertilidad, porque los senos hinchados, o en este caso las caderas anchas, reflejaban un buen parto en el caso de las caderas. ¿Y por qué los senos anchos? Quiere decir que está dando de lactar a la cría, ¿no? ¿Hubo arco y flechas en el Paleolítico Superior? Sí, aquí ya aparece el arco y flecha. Y si ves también la vagina un poco más ancha, porque también, pues, ¿no? Implicaba que tenía esto. O sea, los sapiens notaban que de la mujer que tenía un periodo de gestación y de ahí tenían a su cría, obviamente que eso les notaba cierta curiosidad y notaban que también los animales tenían crías o que las plantas, habían plantas chiquititas que después crecían, entonces notaban como que había un orden probablemente, ¿no? Entonces parece que aquí surgió esta idea de lo que llamamos hoy la madre naturaleza. No le llamamos padre, le llamamos madre, porque de ahí viene todo. ¿Mm? Por eso es que ahí está probablemente este primer culto a los elementos que eran producidos o eran parte de la naturaleza. Antes de los dioses, culto a los elementos. Después aparecen los dioses para como ser intermediarios de estos grandes acontecimientos naturales, ¿no? Pero al inicio, esto. ¿No? Eso es lo que encontramos, ¿no? Por eso es que tenemos esta representación. Y el arte parietal, el rupestre, eh, no se sabe también muy bien cuál era su significado, ¿no? Algunos dicen que eran rituales de caza, otros dicen que era un registro de memoria de lo que habían visto, ¿no? Pero la cosa es que el sapien ya tiene un pensamiento mayor, ¿no? Mira, estas mujeres que prefieren no es que sean más gorditas, así, no, 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 o sea, lo que sí es una exageración, pero también se ha encontrado que al parecer también muchas mujeres de esa época tendrían una especie de enfermedad que existe hasta ahora, que es la estratofigia, donde es una acumulación de grasa y se ve mayor, ¿no? Y otras se ve grande la forma del cuerpo, ¿no? O sea, se acumula grasa y se ve muy gordita, ¿no? Eh, Algo que también es importante es el bastón de mando, ¿no? El bastón de mando, ¿no? Y el bastón de mando va a ser importante, ¿por qué? Porque representa un poco el culto fálico. ¿Y qué es el culto fálico? El culto al pene. ¿Por qué el pene? Con el tiempo, el pene se va a convertir en un símbolo de poder. Y no te rías, pero es la verdad. Se va a convertir en un símbolo de poder. Y después, incluso en la edad antigua, el pene era un símbolo, era un amuleto. ¿Qué mejor para tu mejor amigo o tu mejor amiga que tú le quieres que le regalas? Un pene, ¿no? Le regalas, pero un amuleto. Los romanos incluso le regalaban a sus amigos cercanos amuletos de pene, ¿no? No era tampoco una, o sea, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pene? Porque después, recuerda con el neolítico, ¿ya? El neolítico, ¿cómo se llama este? Hay un cambio, ¿no? Recuerda que en todo el paleolítico hasta el neolítico, o sea, hasta que empieza la agricultura y el sedentarismo, eh, quienes ponían la olla, quienes cuidaban a los hijos y además repartían la carne, incluso a veces, era la mujer. Incluso la mujer a veces ayudaba en la estrategia de caza. Pero cuando surge la agricultura y empieza a surgir la especialización del trabajo, ahí más bien surge el patriarcado. Y el hombre va a tener mejor ubicación dentro de la estructura social, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Y por esa razón vamos a tener, ¿no? No, claro, no es que había pensamiento sucio, lo que pasa es que esta idea del pene o del genital es algo que tenemos en el mundo occidental censurado por obra y gracia del cristianismo, porque eso obviamente es obsceno para el cristianismo y que no está permitido. Pero si tú vas a Japón, hay un culto incluso al pene. Hay mujeres incluso que no quieren tener hijos y tienen un ritual, tienen así como una especie de santuario donde hay un pene y cuando sacan ese pene en procesión se sientan y empiezan a saltar encima del pene sentados, encima del pene, lo montan. ¿Por qué? Por alguna manera ¿cómo se llama? De producir, tengan un hijo, pues. Sí, o sea, por eso te digo, o sea, si sales del mundo moralista cristiano, te vas a dar cuenta que el mundo es mucho más diverso y menos censura de algunas cosas que son obvias, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenga pene, no? Ay, no, eso es pornografía. No necesariamente, ¿no? Claro, o
sea, y también el caso del amor, ¿ah? El amor también igual, ¿ah? El amor en Corea, el amor en Japón es diferente al amor en Alemania, el amor en América Latina. Acá es muy pegajoso. En Europa o por lo menos en Asia, es como que se acabó la cosa, se acabó el amor, bueno, pues quedamos como amigos y mantenemos el vínculo, pero ya no nos hacemos bola. No, ay, no, que no me bloquees, que no sé, que te vas a arrepentir, que te voy a decir, y le pone la foto. No, es diferente, es diferente. Sí, es que es de acuerdo a su cultura, pues. Al alemán tú le dices de repente, o al coreano, ¿por qué no me abrazas? No, el amor está en el corazón. No tengo por qué darte, pero sabes que yo te quiero, pues está acá, ¿no? En cambio acá no, acá tú te abrazan, ay, ¿cómo están? ¡Mua, mua, mua! Diferente, ¿no? Claro, somos muy intensos los latinos, ¿no? Somos muy intensos, ¿no? Intensos somos. Bueno, a ver, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya, entonces continuamos con el Mesolítico. Ya, esta es la etapa donde cambia el clima, ¿ya? Cambia el clima. Y tenemos el cambio del Pleistoceno al Holoceno. Ya, estas dos cositas. Del Pleistoceno al Holoceno, ¿ya? Y es el tránsito también entre Paleolítico y Neolítico. ¿Qué notamos acá de importante? Caza, pesca, ya la teníamos, pero también, por supuesto, la horticultura y la domesticación de animalitos, ¿no? Esas dos cosas son lo más importante del Mesolítico. Horticultura y domesticación de animales, ¿ya? Y también recuerda, empieza la vida seminómade, ¿no? La vida seminómade, ¿no? Eh, ¿Por qué? O sea, ya vive más tiempo en un lugar, no en cuevas, ¿ah? Ya hacen su casa, pero esa casa la hacen de materiales que duran poco tiempo. No lo hacen con materiales sólidos que duren años. No es como ahora, ¿no? Que tú ves que las casas se hacen de adobe o se hacen de barro. ¿Por qué? Porque tienen un significado. ¿Cuál? Que dure mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente se queda en un lugar. Por eso compramos terrenos. Por eso compramos y delimitamos nuestra propiedad privada. Por eso es que la casa después el papá le hereda a los hijos y después los hijos se pelean por la casa, ¿no? En cambio, pues acá no, acá hacen su casita con madera, hacen su casita con hojas y otras cosas, pieles de repente u otras cosas, y por una temporada en un lugar y después termina esa temporada, esa estación, en verano de repente, y se van a otro lugar. Pues son seminómades, ¿entiendes? Son seminómades. La horticultura es el inicio de la agricultura, claro, de lo que será, ¿no? Lo que será después de la agricultura, sí, exactamente, ¿no? ¿Y qué animalitos se domestican? Bueno, tenemos uno de ellos, el chanchito, ¿no? El chanchito es un animal, la gallina también se domestica, ¿no? Es un animalito, y esos son en Asia. En Asia se domestican estos animales, precisamente, ¿no? Acá en el Perú, pues ya sabes cuáles, ¿no? El cuy, el super cuy y la llama, pues, ¿no? Eso es lo que encontramos, ¿no? Claro, en esta etapa encontramos una organización social basada en qué? ¿En clanes o tribus? Mira, acá, tribus o clanes, ve, ahí está la confusión, ¿no? Tribus, ¿sabes por qué? Las tribus también ya tienen vínculo, pero no está tan desarrollado ¿cómo se dice? El contexto general. O sea, no está ubicado tanto digamos, no tiene tantos símbolos que los identifican. En cambio, en los clanes ya no hablamos de una tribu, hablamos de grupos de tribus, que ya son casi como decir un ayu, ¿no? O sea, son los elementos que van a dar origen a las futuras civilizaciones. Por ejemplo, en el mundo andino era el ayu, en el mundo mexica era el calpuli, en el mundo griego es el oikos, y en el mundo romano era la gens, ¿no? O sea, ya tienen una unidad básica. Los clanes se agrupan a varias tribus, y esto ya más bien es el neolítico. En cambio, en la tribu ya tienen qué cosa, algo que antes no tenían, identificación familiar e identificación con el lugar donde han nacido. Ya, eso es lo que va a ocurrir en el Mesolítico. O sea, ya está surgiendo eso. En cambio, el clan ya es fijo, ya tiene territorio fijo y lo defienden con uñas y dientes. Es diferente ya ahí. Muy bien. Y por supuesto, sedentario es igual a seminómade. No, sedentario ya es cuando ya está permanentemente en un lugar. Seminómade todavía migra, todavía busca otro lugar. No se queda en un lugar fijo, ¿no? O sea, todavía es impreciso. Todavía es impreciso.
Claro, sí, exactamente, José. Puede ser también por esta cuestión del sol, por la energía que puede proporcionar y también por la claridad y más. Pero sí, sí, puede ser también de acuerdo a eso, pero también recuerda que lo hacían por lo hacían también por una cuestión de alimentación, ¿no? También lo hacían por alimentación. Bien, a ver, ya, aclaración. La comida también, claro que sí, ¿no? La comida y más. Ya, no, en el Paleolítico son bandas, ¿no? Bandas donde ya tienen, o sea, de por sí todo eso, ¿no? En el Neolítico, ya en el Neolítico ya tenemos un sistema un poquito más organizado, ¿no? Tenemos un sistema más organizado, que, claro, siguen siendo tribus, pero hay un nuevo sistema que agrupa a todos, que son los clanes, que tienen un mayor desarrollo incluso, ¿no? Eso es lo que encontramos ya en el Neolítico. Bien, y hablando del Neolítico, precisamente, significa piedra nueva, ¿no? Y esta es una etapa ya productiva de los seres humanos. ¿Por qué? Porque aparece las dos actividades productivas por excelencia, y es la agricultura y la ganadería, ¿no? Tenemos la vida sedentaria también, ¿no? La vida aldeana. ¿Por qué te digo aldeana? Porque ya tienen los primeros pueblos fijos, 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 fijos. Y como ya hay pueblos fijos, por lo tanto también hay propiedad privada, porque este es mío y lo de allá es tuyo. No te metas porque te agarras palos. No, no puedes meterte en mi casa, porque es mío. Y este es mi maíz, este es mi trigo, este es mi papa, no me vas a agarrar. Pero ¿qué surge también a pesar de esto? Surge el robo, de una manera general. Como hay robo, como hay asesinatos, como hay incluso hasta pelea de pareja, por así decirlo, va a tener que haber algo o alguien que ponga orden. Así que a los que tienen cierta experiencia van a asumir el mando de todo ello y con el tiempo van a crear las primeras leyes para poder convivir entre nosotros. Porque imagínate ahora si no tuviéramos leyes, ¿sería mejor? No necesariamente, ¿no? Pueden ocurrir también excesos, porque al final las leyes buscan controlar nuestros impulsos animales. Y eso es lo que nos diferencia, ¿no? ¿Tenemos impulsos alemanes? Claro que sí, los seguimos teniendo, ¿no? El impulso de amar, el impulso de reproducción y otras cosas más son algo animal que tenemos. Nosotros no lo hemos cambiado. Lo podemos controlar, pero no necesariamente se pueden hacer, ¿no? A ver, hay un arte parietal que es importante, claro, en las cuevas de Altamira en España, las cuevas de los Cox en Francia y también acá en el Perú, Toquepala. Eso sería, ¿no? ¿En qué tiempo comienzan a hablar un idioma? Ah, bueno, idioma, debes recordar, Aarón, por lingüística, que idioma se habla como un idioma oficial, una lengua oficial, ¿ya? Y eso es importante, ¿por qué? Porque tienes una idea que te genera qué cosa, o sea, que unifica algo, o sea, está por encima de otras lenguas. Por ejemplo, en el caso del Perú, el castellano se impone al quechua y al aymara. ¿Por qué? Porque está la idea de formar un solo estado, una nación. Es un idioma. Entonces, si decimos más exacto, sería una lengua, ¿no? Una lengua, algo que identifique a un pueblo en particular. Ya, esto se da más o menos a partir del neolítico y se da a partir claro, entre el mesolítico y neolítico, porque eso lo hace el Sapiens, y se desarrolla más ya en la edad antigua, ¿no? Porque ya cada civilización desarrolla una lengua y una escritura particular para transmitir todo eso. Ah, mira, veo algunos nombres que me parecen conocidos, algunos nombres que no había visto del último ciclo. Saludos para ustedes, que no los veo ya en los otros ciclos que estoy manejando yo. Eh, bueno, me dicen que es el megalito. Ya, megalito son construcciones, o en este caso, más que construcciones, son piedras de gran tamaño, pues dice megalito, gran piedra, ¿no? Que están ubicadas en un lugar específico. O sea, imagínate una pampa verde, ya, una pampa así todo hierba, ¿no? Y tú ves que alrededor no hay cerro, no hay cerros, hay árboles, todo. Pero al medio hay una roca de 5 metros de altura.
Y no es una formación natural, no, tú lo ves que está tallada y está parada ahí en medio. Obviamente que la naturaleza no puede haber tallado de esa manera, porque se ve claramente que lo han tallado los hombres, y tú ves que alrededor no hay piedra. Entonces, ¿cómo Michi se han llevado la piedra ahí y por qué ahí? Y ahí está el enigma. ¿Por qué? ¿Qué señalaban esas piedras? ¿No? Entonces, algunos mencionan que son lugares rituales, que son lugares sagrados para ellos. Y ahí tienes tres tipos. Tienes el eh, menhir, dolmen y cromlech. Tres tipos de megalitos. Menhir, dolmen y cromlech. ¿No? Son tres tipos de megalitos que habían ahí, ¿no? Profe, que la industria microlítica, la microlítica es en el mesolítico. Por ejemplo, cuando crean anzuelos de piedra para mejorar la pesca. Es en el mesolítico, industria microlítica. Está en el libro de la PRE también eso. Los estudiantes nos contactaban. No era eso, ya es una cuestión ya de History Channel. ¿Ya? No confío en esa fuente nunca. Pero bueno. ¿Qué más? También surgen las clases sociales, porque hay un grupo que domina, hay un grupo que gobierna, tiene el poder, y otros que tienen que dedicarse a otras cosas, ¿no? Y el Estado, donde surge la teocracia, que es también un primer sistema de gobierno, uno de los más antiguos del mundo, ¿no? Que también en el Perú también se desarrolló, ¿no? Bueno, y en el caso de la agricultura, recuerda que hay algunos desarrollos, ¿no? Tienes, por ejemplo, el Oriente Próximo, ¿no? Tienes lo que será la media luna fértil, ¿no? En este caso de Egipto hacia Mesopotamia, ¿no? Toda esta forma, o parece la forma de una media luna, y es uno de los primeros ejes de surgimiento de la agricultura en el mundo. Pero hay más. Está la India, está China, está México y está los Andes también, ¿no? Está también como uno de los lugares donde surge la agricultura a nivel mundial. ¿Y qué pasaba en los otros lugares? Bueno, seguían en caza y recolección. ¿No? Seguían en caza y recolección, ¿no? Teocracia, recuerda el nombre. Teos, Dios, Cracia, Krator, Dios, gobierno o poder, poder o gobierno de los dioses. ¿Quién representaba a los dioses en el mundo humano? El que intermediaba entre ambos. El sacerdote, pues, ¿no? O en el caso, claro, o un rey sacerdote, ¿no? Joana, recuerda, revolución neolítica es un término dicho por Gordon Child, ¿ya? Pero debes recordar también que le dice revolución neolítica por todos estos grandes cambios que estamos hablando. Todos estos cambios, la agricultura y la ganadería, la vía sedentaria, la construcción de megalitos, la propiedad privada, todo eso es un gran cambio en la vida del hombre que hasta el día de hoy tiene repercusión. Por eso es revolución neolítica. Revolución es un cambio trascendental, es un cambio total, radical. Eso es la revolución, la palabra revolución. Y eso es lo que pasa con el hombre, pues. Dejamos de ser animales para ser animales sedentarios y racionales. Y que creamos tecnología. Y que tenemos emociones. Y que creamos la historia. Ya, eso, por eso es una revolución, ¿no? El limo es, claro, el limo en el caso de Egipto, sí, claro, en el Nilo, claro que sí, muy bien, el limo. Pero tenemos también en el caso de Mesopotamia, también la afluencia del Éufrates y el Tigris, y otros ríos que también se encuentran en lo que sería hoy día Palestina, ¿no? Cultura de guijarros es en el periodo del Homo habilis, también se le llama Pebble Culture, ¿no? Cultura de los guijarros, de piedras pequeñas son. Allá, voy a colocar nuevamente los megalitos, ¿ya? Les voy a escribir acá, ¿no? Wait moment. Ujú. Y ahí está. Son tres. Bien, debes entonces notar esto que te digo, debes notar, como te digo, esta cuestión importante para poder resaltar. Debes también recordar que aquí se da la especialización del trabajo, ¿no? Eso se da la especialización del trabajo también en esta época. Muy importante, ¿ya? Muy bien. Factor de la organización, bueno, eso ya el profesor lo habrá explicado la semana pasada, no hay tiempo ahorita para explicar cada uno, ¿no? Pero ya creo que todos ustedes tienen esa cuestión general, ¿no? Y se puede ubicar también en internet, también en los libros de la academia, ¿no? La semana pasada el profe debe haberlo dicho ya, porque ha hecho organización, ¿no? Bipedismo, ¿no? Posición erguida, ¿no? Todo ello, ¿no? Siempre es bueno un repasito en ese aspecto. Bien.
Ahí está precisamente lo que te menciono, ¿no? Ahí está, la media luna fértil, ahí está la forma, por la forma que tiene, pero abarca de Egipto hasta Mesopotamia, ¿no? Ahí está. Hace más o menos 10.000 años, ¿no? Más o menos 10.000 años, cuando está la agricultura y probablemente otro establecimiento más. Perfecto. Y esto es el esquema a nivel mundial, ¿no? Ahí te das cuenta, todo lo que es de color verde son los lugares donde se ha originado, ¿no? Egipto, en este caso, en Ábidos, Mesopotamia, Éufrates y Tigris, Sumeria. Tienes a China, ¿no? Con la dinastía Xia, ¿no? Antes de la dinastía Xia. En México tienes también la meseta del Anahuac y en los Andes centrales, tanto en el Perú como en lo que sería hoy Perú, Bolivia y Ecuador. Y Chile también, ¿no? Aunque será Tarapacá, que es SAT. Bueno, muy bien, eso sería a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Importante resaltar eso. Y por supuesto, aquí también hay una simplificación de lo que te he mencionado. Después, cuando se te envíe el PPT, lo puedas revisar, ¿ya? Y eso tienes que generar, tienes que revisar después, ¿no? Siempre es bueno darte cuenta de ese aspecto. Ah, por si acaso, en el Neolítico no hay dioses, ¿ah? Ya te dije, hay un culto a la naturaleza, a las estrellas y otras cosas, pero no hay dioses todavía. Todavía no existen los grandes dioses. No existe esta trinidad de dioses, si se puede decir ahí. Dharma, ¿a qué te refieres con lo que has mencionado? ¿Te refieres esto de acá? ¿A este? Ah, ya, estos son los lugares donde se han dado la agricultura, o sea, en todo a nivel mundial. Todo lo que es verde, ahí es donde se dio la agricultura. Listo. Ah, su tienes apellido Pardo, medio oligarca está tu apellido. Bien. Y lo último que tenemos que hablar el día de hoy era la edad de los metales. Ah, es compuesto todavía. Uy, más aristocrático, compuesto todavía. Ya. La edad de los metales. eh, bueno, tenemos tres grandes metales, ¿no? Cobre, bronce y hierro, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué resaltamos del cobre? Del cobre. Uno, que tenemos el tránsito de la piedra al metal y surge una nueva profesión. ¿Qué profesión surge acá? El orfebre y la metalurgia, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque uno que va a trabajar para hacer espadas y escudos y también para hacer utensilios domésticos, platos, ollas, ¿no? Cucharones, etcétera, todo lo que se puede hacer con el metal. Y esto va a reemplazar a la piedra y desde ahí no hemos utilizado la piedra, pues. No se ha utilizado de ahí como un instrumento más que decorativo, ¿no? Pero ya muy complicado que veas una casa de piedra, ¿no? Pues tiene que ser muy rústico, ¿no? Pero comúnmente el metal va a ocupar ese lugar como herramienta. Y el cobre es uno de ellos, ¿no? Eh, Eso es muy importante de resaltar, ¿ya? Muy importante resaltar. A ver, no hay mucha diferencia, José, en el aspecto del herrero. El herrero también es el que da forma a los metales. O sea, el herrero es un metalurgo, es el mismo, es lo mismo. Solo que en el caso de la orfebrería, eso es un poco más de especialización, porque una cosa es hacer una espada y otra cosa es hacer en metal el adorno de la empuñadura de la espada. O sea, hacerle un adornito, ponerle una alita, una carita de un ángel, qué sé yo, un escudo, ya. Eso es orfebrería, porque ya es arte. Como por ejemplo lo hacían los chimú, ¿no? O los sicán, o los moche, ¿no? Esto también notamos porque ya es un trabajo artístico, ya no únicamente para hacer una lanza, sino también algo más vistoso, ¿no? Algo más vistoso. ¿Mm? Muy bien, ¿no? Eso sería. Tenemos también después el surgimiento del bronce, ¿no? El uso del bronce. ¿Y por qué es importante el bronce? Porque tenemos dos elementos, cobre y estaño. Pero el uso del estaño va a generar un comercio internacional. ¿Por qué? Porque el estaño era un mineral que era muy escaso. Así que para poder traerlo, obviamente se hizo necesario un comercio o una ruta del estaño para que se pueda usar y se pueda hacer bronce, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece la escritura pictográfica, ¿no? La pictográfica y la ideográfica. ¿Qué es la pictográfica? Es el primer tipo de escritura
Y se llama pictográfica porque los símbolos de ambos eran como de cosas de la naturaleza. Por ejemplo, eran aves, animales, mamíferos, ¿no? Están representados como símbolos. Y también seres humanos y plantas. Ya, entonces, ese es el primer tipo de escritura que va a surgir, la pictográfica, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Se puede decir que el capitalismo es, bueno, debes recordar, Eduardo, que cuando uno habla del capitalismo, debes recordar de que hay una de, acumulación de capital, acumulación de riquezas. Se puede decir que es un precapitalismo o un estado, o un indicio inicial de esto, sí podría ser, ¿no? Más aún porque el sistema de gobierno era bueno, perdón, el modo de producción importante acá, si me pongo en términos marxistas, sería el esclavismo, ¿no? Los esclavos aquí, ¿por qué aparecen? Porque son los prisioneros de guerra de las conquistas. Como ahora los señores que gobiernan estas culturas tienen bronce, se imponen a otras culturas que no tienen bronce, que tienen cobre. O sea, como que también a partir de los metales de estas armas, también ocurre pues una dominación como representando que tienen superioridad incluso a la hora de utilizar este armamento más resistente, ¿no? O sea, pero sí se podría llamar tal como lo dices, Eduardo. ¿Qué, te interesa te interesa el marxismo o lo dices por una cuestión general? Pero bueno, sí, es válido si a ustedes, a alguno de ustedes les interesa el pensamiento filosófico de Marx, no hay ningún problema, ¿no? Eso es una cuestión de elección de cada uno. Perfecto. Entonces, en cambio, la ideográfica, chicos, es una escritura más elaborada. Ya no solamente traduce signos, sino también o datos de información, sino también traduce ideas, conceptos y todo ello, ¿no? Que es un poco más estructurado, ¿no? Bueno, la textilería es antes, ¿no? Textilería ya hablamos más o menos en la etapa del cobre, ¿no? Cuando ya empiezan a tejer sus propias ropas, ¿no? Incluso en el Neolítico ya no usan pieles, ¿no? O sea, ya están produciendo, ¿no? Solo que en el cobre ya aparece esto como una especialidad. No acabo de mencionar hace un rato que en el Neolítico hubo una especialización de trabajo, ya eso es, pues, ¿no? Nunca me convertí en los pensamientos de Marx. No sé qué tiene que ver Marx con el socialismo, pero bueno, ya vamos a seguir pensando de que Marx tiene algo que ver. Ya, ahorita te explico eso, Jade. Ya. Chicos, no confundan por una aclaración que Marx es la Unión Soviética. Yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado en eso, ¿no? Siempre nos han dicho eso y al inicio creemos, ¿no? Pero bueno, encontramos por eso una cuestión de... Les sugiero de todas maneras leer a Marx, como leer a Adam Smith y como leer a otros. No es necesario ser tan prejuicioso a veces, ¿no? Hay que leer y criticar. Ahora, si eres liberal de derecha, y ahí sí, muérete. No, mentira. Bueno, em, me están preguntando, ya, claro, me estaba olvidando. En el bronce surgen las primeras civilizaciones conocidas, así o sea, entre el cobre y bronce surge pues Egipto, Mesopotamia, India, China, ¿no? Más o menos ahí. Y obviamente que hay ciudades, claro que sí, hay ciudades, ¿no? Hay ciudades. Y en el hierro tienes ya donde aparece el esclavismo como un sistema grande, amplio, ¿no? Y ahí tienes, ¿cómo se llama? La apogeo del esclavismo, dice, ¿no? Ahí tienes los grandes imperios esclavistas, ¿no? Tienes a Grecia, Persia, Roma, ¿no? Esos, ¿no? Esos que son enormes, ¿no? Esos, ¿no? Claro, Egipto también, porque Egipto llegó a tener una etapa nueva, la última etapa de Egipto, ¿no? La última etapa de expansión, ¿no? Halsal y la Atene son, ¿cómo se llama? Digamos, una forma de cómo trabajar el hierro en Europa, Hallstatt y la Atene. Son dos estilos, ¿ya? Los primeros en utilizar el hierro se menciona que fueron los hititas. Los hititas son un pueblo que se establecieron en lo que hoy día es Turquía, ¿ya? Ahí, los hititas, ¿no? Y bueno, los fenicios, ¿por qué son importantes acá? Porque aparte de ser comerciantes, ellos son en la edad del hierro donde crean el alfabeto, pues, el alfabeto, ¿no? Y ese alfabeto es importante para poder darle base después a otros tipos de escritura, ¿no? Más adelante, chicos, ¿no? Eso es también muy importante, tipo de escritura. Me está preguntando, ¿qué tipo de escritura dije? Ya, pictográfica e ideográfica. Ideográfica, esos dos.
Muy bien. Y bueno, y también recuerda que el hierro va a ser un elemento que va a ser explotado por las élites, o sea, por los que gobiernan, y eso va a generar, por supuesto, una supremacía, ¿no? ¿Por qué? Porque el que tiene hierro simplemente conquista a otros. ¿Recuerdas, por ejemplo, que los Ixos trajeron el hierro a Egipto, los hititas a Mesopotamia, los dorios a Grecia y los arios a la India, ¿no? Y en caso de los incas, los españoles a los incas, ¿no? Parece como que el hierro hubiese sido impuesto por invasión, ¿no? A otras culturas, ¿no? Muy importante eso quizás, de resaltar también. Bien, ideográfica, Ronald, quiere decir que la escritura ya no tiene símbolos que se parecen a cosas de la naturaleza, o sea, ya no son animales, ya no. Y el contenido del significado de cada una ya no refleja solamente cifras para registrar, qué sé yo, cuánto trigo hay, no, sino eso es más bien ya refleja pensamientos más elaborados, incluso hasta pensamiento filosófico o ideas más abstractas, ¿no? Para eso es el ideográfico, ¿no? Por eso dicen ideográfico, porque refleja ideas, refleja conceptos, es más elaborado, ¿no? Importante eso, ¿no? Y es importante para el mismo, ¿no? Me pusieron prognatismo. Bueno, ese es un tema ya de la humanización, pero tiene que ver más con cómo el cráneo se ha ido expandiendo y cómo a la vez le dio forma de otra manera al cráneo, ¿no? Hay como una especie de línea que, digamos, divide al cráneo en algunas partes, ¿no? Y que representan de cómo ha crecido tanto la mandíbula y también la capacidad encefálica del cerebro, ¿no? Ese es el prognatismo. Profesor, y el acero. El acero es después, el acero es ya en la edad en la segunda revolución industrial, ¿no? Cuando se mezcla hierro y carbón. Eso es después ya. El acero aquí, no. Salvo que se mencionaba que en la Edad Media los árabes habían conseguido hacer el famoso acero de Damasco, pero nunca se ha encontrado la fórmula. No, no se ha encontrado hasta el día de hoy, ¿no? Por eso que el acero comúnmente lo mencionan que ya es un producto tardío, ¿no? Es un producto a largo plazo. Bien, listo, entonces eso sería la información del día de hoy, chicos. Ahora pasamos a algunas preguntas y después a tu práctica del día también de hoy. A ver, pasamos a la primera pregunta. Me dijeron que a las 11:15 es el examen, ¿verdad? ¿O me equivoco? Ya, perfecto. Vale, estoy diciendo hace rato, a las 11:15 no empieza. Ay, ay, ya bueno, ya. Yo confío que terminaba 11:25, ya bueno, ya. Ya, entonces me salteo esto. Vamos al examen de una vez. Vais. Vamos al examen.